En resumen, la sangha es necesaria porque para un desarrollo humano requerimos las relaciones interpersonales. Esto tiene validez en todos los niveles, cultural, psicológico y espiritual. Es indudable que la gran mayoría de las personas se desarrollan con más rapidez y hasta con más facilidad si están en compañía o, al menos, en contacto con alguien más. No es que sea imposible tener un desarrollo si uno está completamente solo. De hecho, para quienes lo hacen así, hay un término budista, pratika budas, o sea, budas solitarios, o que viven apartados. Sin embargo, aunque hay muchas referencias canónicas acerca de ellos, es muy significativo que esos budas solitarios se ubiquen en un pasado remoto y legendario. Pareciera que no hay ejemplos históricos. Por lo general, necesitamos el estímulo, el respaldo y el entusiasmo de quienes avanzan en la misma dirección que nosotros. Es natural que nos estimule aquel con el que compartimos un interés por algo. Si bien seguimos siendo nosotros quienes han de hacer un esfuerzo, al menos vemos con más claridad por qué lo hacemos. Las dudas no nos alientan tanto. Asimismo, al pertenecer a la sangha, tenemos la oportunidad de servir a alguien más, de expresar nuestra generosidad y de ser útiles. Hasta en las actividades más simples, como servir el té y las galletas en un festival budista, podemos descubrir que tenemos la capacidad de ser generosos, altruistas y positivos. De esta forma, la sangha está ahí para ayudarnos a conocernos y a expresarnos mejor. Si puede contribuir de esa manera, es porque todos los que participan en ella están comprometidos con el Buda como el ideal del autoconocimiento, en el sentido más elevado y más profundo, así como también con el Dharma, los diversos principios y prácticas mediante los cuales puede llevarse a cabo ese autoconocimiento. Una lealtad común a los dos principios, a los dos primeros refugios, constituyen el vínculo de unidad que hay entre los miembros de la comunidad espiritual. Aun cuando sea en diferentes etapas, todos estamos siguiendo el mismo sendero hacia la misma meta esencial. Sobre la misma base, si uno no tiene como objetivo principal la iluminación y en realidad no está tratando de practicar el Dharma, entonces ya se podrá repetir que está comprometido con tales ideales, pero sin importar lo que asegure, es tan miembro de la sangha como también forma parte de una manada de vacas, un burro que sigue a esa manada. Fue con esa imagen con lo que ilustró el Buda y así podemos leerlo en el Samyutta Nikaya. El asno puede afirmar, también yo soy una vaca. También yo soy una vaca. Pero ni en sus cuernos ni en sus pezuñas se parece a una vaca, no importa lo que diga. De igual manera, el simple hecho de recitar los refugios no nos convierte en miembros de la sangha. El vínculo es de un orden interno y espiritual. En determinada etapa de nuestro desarrollo, por mucho que hayamos meditado y leído libros que hablen de la práctica espiritual, tendremos que reconocer que no basta con ello. Sin duda podemos aprender mucho de un modo aislado, pero si queremos tener un crecimiento espiritual completamente redondo, deberemos pasar por la parte vital que esa comunicación desempeñará en nuestra vida espiritual. Los versos que ofrezco a continuación vienen en el Dhammapada, una de las primeras colecciones de las enseñanzas que dio el Buda, y que aquí cito en su original en Pali. Sukho Buddhanam Mudapabdo, Sukha Buddhama Desana, Sukha Sangasa Samahi, Samaganam Tapos Sukho. El primer verso significa feliz, dichoso, bendito, Sukho. Es el surgimiento de los Budas. Cuando alguien se convierte en un Buda, ocurre un acontecimiento glorioso para la humanidad. El segundo verso podría traducirse: feliz es el acto de predicar la verdadera doctrina. La enseñanza del Dharma es una bendición para todo el mundo. El tercer verso dice: feliz es la comunidad espiritual cuando sigue un camino en común. En el cuarto verso, tapo significa calor y hace referencia a prácticas espirituales que son como una hoguera en la que se queman todas las impurezas. Por lo tanto, ese verso declara:
el destello de la práctica espiritual de quienes van por un mismo sendero es dichoso o bendito. No basta con tener una idea distante de lo que es la iluminación, la teoría de la enseñanza del Buda o una organización budista. No hay futuro para el budismo sin una comunidad espiritual verdaderamente unida y comprometida, dedicada a practicar juntos. Mas cuando los budistas se reúnen bajo el verdadero espíritu de la sangre, entonces se da la posibilidad de habitar, así sea por un rato, el Dharma Dhatu, el reino del Dharma. En este plano todo lo que hacemos es practicar el Dharma. Todo lo que hablamos tiene que ver con el Dharma. Y cuando nos sentamos quietos y en silencio, disfrutamos del Dharma juntos. Quietos y en silencio. Las nubes de la inquietud y la ansiedad que con tanta frecuencia cuelgan sobre la vida mundana se disipan y se renuevan en el corazón de las fuentes de inspiración.